Bendiciones, Shalom, Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones, a través de Instagram, a través de Facebook y a través de YouTube. Estamos ya en día de reposo. Bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Y vamos a iniciar con un mensaje que va a ser de gran bendición. Así que vamos a estar compartiendo el mensaje de los sueños. Así que bienvenidos para todos, Yahweh les bendiga y estaremos ya comenzando con este mensaje y vamos a iniciar con una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos y que sea un mensaje de bendición y edificación. Así que gracias, Yahweh, te damos por este día de reposo, te bendecimos, Yahweh, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, bendecimos tu día Kadosh, separado para ti, te exaltamos, Yahweh, y te pedimos que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche acerca de los sueños. Tú eres el dador de los sueños y que hoy podamos entender, escudriñar y comprender las verdades sobre los sueños. Te pido, Padre, que ministres y hables la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Yahshua. Te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy, un mensaje de mucha bendición, un mensaje muy necesario de estudiar, que es acerca de los sueños. Y saben que Yahweh es el creador de los sueños, el dador de los sueños, es aquel que habla en sueños, que muchas veces nosotros tenemos sueños y muchas veces Yahweh nos habla y nosotros no podemos discernir y no nos podemos dar cuenta de qué nos está hablando. Ahora, cuando hablamos de sueños, hay diferentes tipos de sueños. Hay diferentes tipos de, en sí, visiones. ¿Por qué? Porque no solo sueños tenemos como seres humanos, sino también muchas veces tenemos visiones. Mayormente las visiones, en su mayoría, me atrevo a decir, son visiones que vienen de parte de Yahweh. Pero los sueños en sí están separados. Son sueños normales, muchas veces podemos tener sueños normales que nosotros almacenamos información, almacenamos imágenes en nuestra conciencia y en el subconsciente, que el subconsciente es como una caja donde queda guardada sonidos, imágenes, momentos vividos, y que el subconsciente es el inconsciente que nosotros conocemos, que muchas veces se activa cuando nosotros nos vamos a dormir. Cuando nosotros nos vamos a descansar, nuestro consciente se anula y se activa el subconsciente. Y muchas veces tenemos sueños de cosas que hemos vivido en el día, que hemos visto en el celular, en películas, que hemos escuchado algún tipo de música, etcétera, etcétera. Están los sueños naturales, normales, y luego están los sueños espirituales, que se dividen en dos partes, los sueños espirituales. Los de Yahweh, los divinos, los que vienen del Padre, a través de su espíritu, y los sueños satánicos, demoníacos o del enemigo. Entonces necesitamos entender que todo ser humano sueña. Todo ser humano sueña. Aunque muchos digan, no, yo nunca sueño, nunca me acuerdo de nada. Todo ser humano siempre sueña, aunque sean sueños naturales. Lo que sucede es que quedan todo en el subconsciente e inconsciente. Muchas veces hay personas que van a los psicólogos y muchas veces hablando con psicólogos terminan dándose cuenta que muchas cosas que recuerdan o imágenes que tienen son a través de sueños que han tenido. Todos nosotros soñamos, todo ser humano sueña. Lo que sucede es que algunos se acuerdan, otros no. Pero cuando tenemos sueños de Yahweh, los sueños de Yahweh marcan la diferencia. Cuando Yahweh nos habla en sueño, esos sueños nos llaman la atención. Esos sueños son totalmente diferentes a los naturales que podemos tener o a los espirituales que Satanás muchas veces se presenta. Porque la mayoría de los sueños de Satanás, del enemigo, sueños demoníacos, muchas veces son ataques. Cuando mucha gente sueña que los persiguen, que los quieren matar, que les disparan,
o para matarlos, o que los ahogan, o los corren, etcétera, etcétera. Son sueños que vienen del enemigo. Este mensaje es un tema muy importante de estudiar sobre los sueños. Muchos hijos de Yahweh son ignorantes a estos temas. Muchas personas que yo conozco, más de 20 años sirviendo a Yahweh, caminando en su camino, he conocido a miles de personas, y la mayoría de los hijos de Yahweh no creen en que Yahweh les pueda hablar en sueños. No creen que Yahweh les puede dar un mensaje a través de su espíritu, a través de los sueños. Y saben que los sueños de Yahweh es una forma de comunicarse con sus hijos, con su pueblo. Es una forma de la manifestación del Ruach de Yahweh, del Espíritu de Santidad, de un lenguaje divino. Lo que sucede es que muchas veces Yahweh habla a sus hijos y sus hijos no disciernen, no pueden comprender, no pueden entender que Yahweh les está hablando en sueños. Por eso, muchas veces yo hablo con hermanos y me hablan y me cuentan sueños. Yo siempre les digo, anoten los sueños. Si tienen un sueño que les llama la atención, cómprense en un cuaderno, ténganlo en la mesa de luz, ténganlo en su cuarto y anoten ese sueño. Todo lo que soñaron, la fecha. ¿Por qué? Porque muchas veces Yahweh habla a través de sueños y ustedes después se olvidan. Muchos de nosotros podemos olvidarnos. Cuando yo tenía 20 años de edad, Yahweh me llamó a su camino, a la senda antigua. Y cuando me llamó, lo primero que hizo es llamarme a través de sueños. Me empezó a hablar a través de sueños, de simbologías. Me empezó a hablar sobre Apocalipsis, me empezó a hablar sobre la segunda venida de su Hijo. Empecé a tener sueños y sueños y sueños y yo no entendía nada. No conocía la Biblia, no conocía las Escrituras, no conocía el hebreo, no conocía nada. Pero yo empecé a escribir. Hasta que un día, a un año después de que Yahweh me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba, empecé a buscarle a Él, empecé a ir a una iglesia, empecé a conocerle a Él, recibí a Yahshua como Salvador por medio de la fe, recibí el Espíritu de Santidad y mi vida empezó a ser transformada y ahí Él me seguía hablando y siempre me decía, anotá, anotá, anotá. Anotá porque yo te estoy hablando, anotá, anotá, y yo anotaba y anotaba todos los sueños que tenía. Habían sueños que yo sabía que no eran de Yahweh, que eran normales, naturales, humanos. Y luego tenía sueños sobre ataques del enemigo. Pero los sueños de Yahweh yo sabía que eran de Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh te habla en sueños, primera señal que tenemos que tener presente, sentís que es real, que lo estás viviendo realmente, porque lo estás viviendo en el espíritu. Cuando Yahweh te habla a través de sueños, el Ruach se te revela, te muestra el sueño y tu espíritu lo está viviendo. Por eso cuando Yahweh te habla en sueño, los sueños de Yahweh no se te olvidan, aunque pasen años. Yo les puedo contar sueños que he tenido hace más de 20 años, como si fuera que lo tuve ayer. ¿Por qué? Porque los sueños de Yahweh te marcan. Y Yahweh ha sido bueno conmigo, porque todos estos años me ha hablado cuando Él quiso y cuando Él quiere. Él no te habla cuando vos querés. Si bien podemos pedirle, Padre, no sé qué hacer, Padre, ayúdame, Padre, guíame, háblame a través de tu palabra, a través del sueño, y muchas veces responde a través de sueños. A mí me ha respondido a través de sueños. Pero los sueños vienen de Yahweh. Nosotros no podemos manejar eso. Él es el que revela. Él es el que muestra al mundo espiritual sus verdades, lo que ha de venir a través de sueños. Y hasta el día de hoy, más de 20 años, Él me habla en sueños. Y es aquello que nosotros podemos llamarlos como el don de sueños.
Cuando Yahweh te habla reiteradamente en sueños es porque Yahweh te ha dado un don por medio del Espíritu de Él. Y si vamos a las Escrituras, podemos ver que hubieron siervos de Yahweh que tuvieron dones, entre ellos el don de sueños. Y muchas personas, Yahweh me hablaba y me decía, muchos de mis hijos tienen el don de sueños, yo les hablo a través de los sueños y ellos no lo saben. Y ellos no lo pueden discernir. Por eso, a través de este mensaje, que Yahweh pueda darte luz y entendimiento y puedas valorar los sueños que has tenido. Y si has escrito muchos sueños y no los entendés, ponelo en oración, porque Yahweh muchas veces te ha hablado y te lo has dejado de paso. Me ha pasado hablar con con hermanos sobre muchos sueños, y los hermanos dicen, la verdad que me pasó esto, tuve esta pérdida, perdí esto, me pasó lo otro, tuve este accidente, y yo sirvo a Yahweh, Yahweh nunca me mostró nada. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? No, quizás te advirtió en sueños y no te diste cuenta. Y después, hablando con muchos hermanos con diferentes situaciones, terminando diciendo, ahora me acuerdo que una vez él me mostró algo, él me había advertido y yo no lo presté atención, no presté atención. Entonces, los sueños son importantes, no podemos tomarlo a la ligera. Y los sueños, necesitamos saber discernir los sueños. Muchas veces Yahweh te puede revelar el significado de los sueños y muchas veces puede dar el don de interpretar sueños. Porque el don de interpretar sueños también existe y Yahweh se lo ha dado a algunos de sus siervos cuando estudiamos las Escrituras. Millones de personas en el mundo tienen sueños y muchos no les da importancia. Pero como hijos de Yahweh, nosotros necesitamos prestar atención, más en estos tiempos que estamos viviendo, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos donde las cosas cada vez se van acelerando más y las profecías se van cumpliendo y Yahshua va a venir pronto en las nubes y los juicios de Yahweh caerán sobre la tierra y Yahweh va a estar hablando en sueños y en visiones de todo lo que viene a la tierra. Él viene hablando y cada vez va hablando más y va mostrando más y más y más. ¿Para qué? Para que nosotros, como sus hijos, demos testimonio de lo que viene a la tierra. Muchos de ustedes han tenido sueños sobre tsunamis, terremotos, inundaciones, muerte. ¿Por qué? Porque es lo que viene a la tierra. Viene juicio, viene muerte, viene destrucción. Y necesitamos discernir bien el tema de los sueños. Porque muchos tienen el don de sueño y no lo activan, no lo usan, no pueden discernir. Y Yahweh quiere que lo empiecen a usar como otro don. Como el don de enseñanza, el don de ciencia, el don de revelación, el don de lengua, como cualquier otro don. Y para aquellos que quizás nunca estudiaron los dones del Ruach de Yahweh, en el canal de YouTube hay un mensaje, un estudio que yo doy sobre los dones del Espíritu de Yahweh, que Él reparte como Él quiere según el llamado que recibió. Y ahí explico claramente, bíblicamente hablando, cuántos dones hay y de qué se tratan los dones, qué propósito tienen. Entonces, necesitamos entender que hay diferentes tipos de sueños. Yahweh creó los sueños y Yahweh habla a través de sueños y a través de visiones. Cuando estudiamos la psicología, dentro de lo que es el contexto de los sueños, la psicología dice claramente que aún los bebés cuando están en el vientre de su madre sueñan. Sueñan. Es decir, que los sueños es algo que Yahweh creó dentro
de nuestra mente, dentro de lo que es la creación de Yahweh en el ser humano, que es parte de nosotros. Y también está estudiado esto de que los niños de edad de 5 años en adelante, ellos ya pueden recordar lo que sueñan. Entonces un niño, una niña de 5, 6, 7 años en adelante puede venir y decirte: papá, mamá, soñé esto, soñé el otro, vi esto, vi lo otro. Y esto sucede muchas veces en los niños o en nuestros hijos, que nosotros estamos en el camino de Yahweh y nuestros hijos también tienen un llamado. Me ha pasado muchas veces con mi hija, donde ha tenido diferentes tipos de sueños. Y nosotros como padres tenemos que estar alertas ¿a qué? A escuchar a nuestros hijos. Porque muchas veces Yahweh habla a través de ellos, Yahweh les da mensajes y vienen ellos y nos cuentan y nosotros no le creemos. O no les prestamos atención. O ni siquiera le escuchamos. Entonces necesitamos comprender que los sueños son importantes. Los sueños siempre pueden marcar, y me refiero a los sueños de Yahweh, siempre pueden marcar nuestro pasado, nuestro presente o nuestro futuro. Yahweh puede hablarnos de algo del pasado nuestro que tenemos que resolver, donde tenemos que soltar a alguien, tenemos que perdonar, tenemos que sanar. Muchas veces Yahweh nos va a revelar el pasado para resolver nuestro pasado y sanar y dejarlo atrás. Muchas veces nos va a hablar del presente, situaciones que estamos viviendo, decisiones que tenemos que tomar, situaciones difíciles que tenemos que avanzar o resolver, y nos va a mostrar el futuro. Porque Yahweh es el Elohe del pasado, del presente y el futuro. Él está en los 3 tiempos a la misma vez, porque su tiempo es diferente. Y Él puede mostrarnos el futuro. Él puede mostrarnos lo que Él tiene preparado para nosotros. Él puede mostrarnos lo que puede pasar en el mundo de acá a años o acá a poco tiempo, porque Él conoce todas las cosas. Cada sueño de Yahweh puede tener varios significados. Puede tener muchas simbologías, puede tener en sí objetos, animales, cosas físicas que representen verdades espirituales, que representen en sí simbologías espirituales. Por ejemplo, cuando vemos el claro ejemplo, cuando Yahshua hace la Tevilá, hace el bautismo, el Ruach descendió como paloma. La paloma puede representar el Ruach de Yahweh. Un río cristalino puede representar el Ruach de Yahweh. Podemos ver muchas simbologías dentro de los sueños de Yahweh. Simbologías que muchos ejemplos los vemos en la Biblia. Cuando vemos que José interpreta los sueños de el faraón de las vacas gordas y vacas flacas, que está hablando de la abundancia y de la escasez. Podemos ver otros ejemplos cuando Josué sueña, donde José tenía el don de sueños. Él veía el sol y la luna y las estrellas inclinarse ante él. El sol y la luna representaban al padre y la madre, y las estrellas sus hermanos. Muchas veces los sueños de Yahweh tienen simbología. Y lamentablemente dentro del pueblo de Yahweh muchas veces este tema no se enseña. Y por la gracia de Yahweh, luego de 13 años orando al Padre, pudo darme el don de interpretar sueños. Y es una herramienta que puede bendecir a mucha gente. Y ha bendecido a mucha gente dentro del ministerio en estos 5 años. Entonces vemos que el don de sueños y el don de interpretar sueños es muy importante de tenerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces Yahweh está hablando a través de esos sueños temas importantes, urgentes, que nosotros necesitamos entender. Lo mismo pasa con el don de lenguas. Está el don de lenguas y el don de interpretar las lenguas. Yahweh puede darle a alguien el don de lenguas,
Pero siempre hay que orar por misericordia de Yahweh de dar el don de interpretar lenguas. Y si en una congregación hay hermanos que hablan en lenguas, hay que orar para que otro tenga el don de interpretar lenguas. ¿Por qué? Porque los dones tienen que dar fruto. Los dones no pueden quedar sin fruto espiritual. De nada sirve tener sueños y sueños y sueños y no tener la interpretación. De nada sirve hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas y no tener la interpretación. Y realmente el pueblo de Yahweh, durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, nunca ha crecido en madurez con respecto a los dones del Ruach de Yahweh. Aún hermanos de raíces hebreas, aún hermanos de la restauración de las Escrituras, apagan los dones del Espíritu de Yahweh, porque se creen que son manifestaciones que se hacían en las iglesias cristianas, y están totalmente equivocados. Los dones son herramientas que el pueblo de Yahweh tiene que tener para edificar el pueblo. Y hay tantos dones que nosotros necesitamos tener como pueblo para edificarnos, nutrirnos y realmente tener fruto espiritual. Entonces es importante anotar todos los sueños y poder orar a Yahweh a través de su Espíritu que nos dé el entendimiento de que cuál sueño Yahweh nos está hablando. Y cada vez que tengamos sueños, es importante agarrar un fibrón y remarcar los puntos importantes, sucesos importantes o palabras importantes o objetos importantes. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh nos habla, muchas veces los símbolos, los objetos que hay en ese sueño nos está dando un camino o una verdad. Entonces, como les decía, hay tres tipos de sueños. Los normales, los espirituales, donde se dividen en dos, tanto el reino de las tinieblas como el reino de la luz. Los normales operan en el subconsciente y en el inconsciente, que es debajo de la conciencia. Y muchas veces cuando vamos a dormir, ahí es donde se activa el subconsciente o el inconsciente. Los sueños son energía. Los sueños son energía. ¿Por qué? Porque esto está estudiado científicamente, que cuando uno sueña, emana energía como frecuencias electromagnéticas en nuestro cerebro. Y cuando nosotros tenemos sueños o ataques espirituales, muchas veces tenemos ataques de energía oscura. ¿Por qué? Porque hay un campo electromagnético que en el plano espiritual sucede, que hay un choque de luz eléctrica con luz oscura. Por eso muchas veces uno entra como en una batalla espiritual y después de tener ataques de demonios o ataques de espíritus oscuros, de muerte o de espíritus sexuales, como los incubos o cubos, que también vienen a querer en sí tener relaciones sexuales tanto con el hombre como la mujer, y esto ya lo he explicado en otros mensajes, son ataques de energía oscura y lo que hacen es agotarte, sacarte la energía. Y cuando uno tiene ataques espirituales, uno se levanta cansado, dolorido, agotado, y uno dice, ¿cómo puede ser? Dormí 8, 10, 12 horas, estoy agotado, y tuve pesadillas, y tuve sueños feos, y tuve ataques espirituales. ¿Pero por qué? Porque hay choques de energía, y lo que hace esa batalla que se desata en nuestra mente y en el mundo espiritual, agota. Llega un momento en que uno queda cansado. Entonces, los sueños, muchas veces que el enemigo viene con todo, lo que sucede es agotarnos, cansarnos y si fuera por ellos, destruirnos. Pero luego están los sueños de Yahweh, que viene a través de su espíritu a darnos vida, a darnos esperanza, a darnos dirección. Hay muchas personas que no creen en los sueños.
Hay muchas personas que no creen que Yahweh les puede hablar a través de sueños. Y saben, se pierden una gran bendición, porque es una bendición que Yahweh hable a través de sueños. Cuando nosotros nos dormimos, tanto el hombre como la mujer, tenemos que entender que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo se bloquea y el derecho sigue funcionando. Y cuando nosotros soñamos, en el derecho se manifiesta el sueño. Ahí es donde nosotros entendemos que cuando vamos a dormir y a descansar, nuestra conciencia se bloquea y en la parte derecha del cerebro, ahí es donde en el inconsciente y subconsciente, que es lo mismo, se manifiesta el sueño. Y cuando Yahweh nos habla a través de su espíritu, el mismo Ruach nos habla en esta parte del cerebro, nos da las proyecciones. Y muchas veces nos habla. Hay personas, no todas, pero hay personas que están soñando. En mi caso me pasa que cuando estoy soñando sé que estoy dentro de un sueño. Muchas veces pasa eso. Y también cuando tenés un ataque espiritual del enemigo, el Ruach te avisa. Me ha pasado también a mí, donde te dice, te están atacando. Estás en un sueño, estás en un ataque, despierta, empezá a orar, empezá a reaccionar. El Ruach te activa. Y ahí es donde vos cobrás ánimo, energía, te despertás en el sueño y podés salir de ese ataque. Y muchas veces esas cosas pasan cuando nosotros comenzamos a descubrir el mundo espiritual dentro de los sueños. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, estamos nosotros como seres humanos en dos partes. Cuando estamos despiertos, como ahora, somos conscientes de lo que está pasando. Pero cuando dormimos, somos personas inconscientes. Consciente significa estar despierto, es vivir cada día y guardar información, como ahora lo estás haciendo, en el inconsciente. Y el inconsciente, que también se llama subconsciente, se activa cuando nosotros estamos durmiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros dormimos? El cuerpo descansa, el alma queda activa, el alma no descansa, el alma queda en funcionamiento. Nuestra conciencia se bloquea, se desconecta y nuestro inconsciente se activa. Cuando nosotros tenemos, que no quiero explicar mucho este tema porque ya en ataques espirituales, que he dado un mensaje, también está en el canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué pasa cuando tenemos ataques espirituales? Los demonios atacan en el inconsciente. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que nos están atacando. Pero gracias a Yahweh, aquel que tiene el Ruach puede darse cuenta. Podemos discernir, podemos entender por qué nos activa. Ahora, sabemos que los sueños son reales, que los sueños del enemigo son reales, los ataques espirituales son reales. Sabemos que los sueños de Yahweh son reales, pero sabemos también que los sueños naturales son reales. Y los sueños naturales pasan, suceden, es normal que soñemos. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces soñamos mal o soñamos feo sin que sea un ataque espiritual, porque a la noche comemos mal, porque no descansamos bien, porque estamos estresados, estamos agotados, cansados, preocupados, enfermos, etc. La alimentación es importante en la hora de dormir. Si no nos alimentamos bien y si no comemos bien de noche antes de descansar, nos jugará en contra en la hora de descansar o en el soñar. El hacer ejercicio también nos ayuda a poder sacar el estrés y llegar de noche al descansar y poder estar relajados y poder dormir. Estando en un plano físico y no en un plano espiritual. ¿Por qué? Porque podemos comer bien, podemos hacer deporte,
Pero si tenemos ataques espirituales, si tenemos ataques enemigos del sueño, no vamos a poder descansar. Entonces necesitamos comprender estas verdades sobre los sueños. Los propósitos de Yahweh en los sueños son varios. Primero, lo que debes de hacer, las decisiones que debes tomar, solucionar problemas, perdonar, soltar. Te advierte de problemas, te advierte de situaciones, de personas, te muestra el pasado, te muestra el presente, te muestra el futuro, te cuida, te guía, te advierte. Hay tantos propósitos que Yahweh tiene a través de los sueños de Él. Necesitamos pedirle a Yahweh discernimiento en poder entender cuando soñamos sobre un auto, sobre una casa, sobre aguas, sobre una ventana, sobre ratas, cucarachas, hormigas, arañas. Todo tiene una simbología dentro del sueño de Yahweh. Yo he leído muchos libros sobre los sueños, cuando Yahweh te habla en sueños. Pero muchos de esos libros están errados. ¿Por qué? Porque enseñan que cada simbología tiene un significado, y eso es un gran error. Yahweh puede hablarte a vos estando manejando un auto en una situación, y Yahweh me puede hablar a mí también estando manejando un auto, y puede hablarnos de dos cosas diferentes. Que vos estés manejando en un auto yendo por una carretera no significa lo mismo que yo esté manejando en un auto en una ciudad. Son dos cosas diferentes. Son significados diferentes. Lo mismo pasa cuando uno sueña en una casa o en un trabajo con diferentes tipos de situaciones, con ratas, con cucarachas, arañas, etc. Cada sueño es personal. Hay hermanos que pueden soñar cosas similares, pero Yahweh les va a dar un mensaje diferente a cada uno. Dentro de los sueños, o dentro de lo que es el ir a dormir a la noche, hay un enemigo muy conocido que muchas veces se presenta, que se llama insomnio. El no poder dormir. El tener problemas para dormir. El 40% de las personas, el 40% del ser humano, millones de personas, tienen problemas para dormir. ¿Por qué? Por estrés, cansancio, preocupaciones, por ansiedades, por rendir exámenes, por divorciarse, por tener un duelo, por perder un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el insomnio es un enemigo que muchos tienen que afrontar. Y cuando pasa eso, lo mejor que hay es poner adoración a Yahweh. Es pedirle al Padre que a través de su Ruaj nos dé Shalom y nos pueda dar descanso. Porque nosotros somos energía y muchas veces cargamos energía negativa durante el día en diferentes situaciones, problemas, y llegamos a la noche y queremos descansar y apoyar la cabeza en la almohada y no podemos. Y tenemos que entender que los sueños de Yahweh tienen un poder espiritual. Muchas personas han recibido sanidades, liberaciones, han resuelto problemas, han soltado el pasado, han perdonado personas, han podido avanzar gracias a los sueños que Yahweh le ha dado en algún momento. Ahora, más allá del insomnio, más allá de los diferentes sueños que hay una secuencia en la noche que todos nosotros tenemos que entender y conocer, que son las 3 de la mañana. Cuando di el mensaje sobre ataques espirituales, yo hablo acerca de este tema y ahí doy mucha información, pero vamos a tocar un poquito este tema. Las 3 de la mañana es un tema muy importante de tener presente a la hora de dormir. Porque muchas veces nosotros, quizás te ha pasado, que a las 3 de la mañana tenemos ataques espirituales, o tenemos pesadillas, o nos despertamos y no podemos dormir,
O tenemos situaciones difíciles donde no entendemos qué es lo que está pasando. Sentimos que alguien nos mira, sentimos que alguien vino a visitarnos, sentimos presencia de espíritus inmundos, que los perros ladran, etcétera, etcétera. Manifestaciones que siempre son a esa hora. ¿Qué pasa a las 3 de la mañana? En el plano espiritual se conecta con el plano físico. Cuando estudiamos bien este tema, tenemos que entender que es la hora donde el mundo espiritual se alinea al mundo físico, tanto para el reino de las tinieblas como para el reino de la luz. Por eso muchos intercesores, muchos escuderos que Yahweh ha levantado, tienen que levantarse esa hora a partir de las 3 en adelante para orar e interceder, porque es la hora donde se alinean las dos dimensiones. Y Yahweh también se manifiesta a partir de esa hora, 3, 4, 5 de la mañana. La mayoría de los sueños que Yahweh da siempre es a la madrugada, antes de que quizás alguien se vaya a trabajar, antes de que salga el sol. Yahweh habla, porque es la hora donde nosotros tenemos los sueños más profundos. Pero Satanás también, sabiendo estas verdades, se manifiesta y ataca. Para muchas personas, las 3 de la mañana es un gran misterio. Algunos le tienen miedo, otros saben que el enemigo se levanta y ataca. Pero nosotros tenemos que entender que es la hora donde se conectan las dos dimensiones, tanto la física como la espiritual, donde muchas veces se abren portales espirituales, los demonios se mueven a través de portales, como los ángeles. Entonces necesitamos entender que en ese horario tenemos que estar atentos si llegamos a despertarnos o si Yahweh nos lleva a orar o a interceder. Entonces este tema de los sueños es un tema muy importante de entender, de comprender y de hacer. Tenemos que aprender a discernir y a tomar y a escribir los sueños de Yahweh. ¿Para qué? Para luego ponerlo en oración y poder pedirle al Padre interpretación. Ahora, dentro de lo que es el sueño, el dormir, el descansar, vamos a encontrar algo también que es espiritual y que muchas personas no conocen, como llamado el desdoblamiento, o muchas veces llamado el transmigración, que son personas que salen del cuerpo y flotan. Su alma se despega del cuerpo. Muchos viajan, llamados viajes astrales o portales. Desaparecen, salen del cuerpo, de la habitación y aparecen en otro lugar. Hay personas que tienen estas experiencias. Y eso no significa que estén endemoniados o sea algo malo, sino es algo que Yahweh permite que personas vivan entre el plano físico y el plano espiritual. Nosotros tenemos que entender que cada alma tiene un cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo. Pero muchas veces Yahweh permite que hay personas que salen del cuerpo y empiezan a ver el plano espiritual. Entonces necesitamos entender que cuando a alguien le pasa esto en el camino de Yahweh, hay que pedirle a Yahweh que a través de su Ruach nos muestre cuál es ese propósito. Cuando hablamos de doblamiento, hablamos de doble plano en el mundo espiritual. Y sabemos que la transmigración también tiene que ver con lo mismo, es de pasar de un lugar al otro. Los brujos y los satanistas de alto rango usan el desdoblamiento. ¿Por qué? Porque es un poder de la mente que se puede manejar y controlar, y a través de los demonios ellos se mueven a través de portales. Entonces ellos pueden estar en un país y viajar a través de portales o a través de lo que es el desdoblamiento a otro lugar. O aún los demonios le dan poder para visitar a una casa específica, a alguien específico, para poder ir a ese lugar. Muchas veces también se usan animales.
Y eso es algo que yo ya lo he hablado mucho en lo que es el ocultismo y la brujería, en un mensaje muy bueno que está ahí en el canal de YouTube, que lo pueden encontrar. Entonces necesitamos comprender la verdad desde los sueños. Y que muchas veces Satanás no va a querer que Yahweh nos hable a través de sueños, porque Él nos va a dar información, porque Él nos va a revelar su propósito y Él no va a querer, entonces Él nos va a atacar. Él puede entrar, los demonios y Satanás pueden entrar en la mente si nosotros tenemos puertas abiertas, si nosotros tenemos pecados. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en santidad y tenemos el Espíritu de Yahweh, Él no tiene autoridad. Pero aún estando en santidad, ellos pueden venir y querer entrar en nuestra mente y perturbarla con pesadillas, con ataques. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a buscar la manera de querer destruirnos. Entonces necesitamos comprender el mundo espiritual dentro de los sueños. También están los demonios que se llaman incubos y subcubos. Demonios que se presentan en forma masculina, llamados incubos, y demonios que se presentan en forma femenina, llamados subcubos, que lo que hacen es paralizar el cuerpo, bloquearnos, y muchas veces hay personas que tienen marcas, moretones, rasguños, mordidas, que tienen ataques espirituales y luego se levantan con en sí señales físicas. Y muchas veces los demonios o espíritus inmundos tienen el propósito de muchas veces de hacer pecar a los hijos de Yahweh. Aquellas mujeres u hombres que están en santidad esperando a su idóneo y su idónea, Satanás viene con esos espíritus inmundos. Que Lilith es la madre de esos demonios, porque Lilith es un principado. Para aquellos que dicen que era la mujer de Adán, no, eso es una mentira. El judaísmo, en parte del judaísmo, enseña algo que no es verdad. Entonces Lilith es llamada como la mujer o la esposa de Satanás, porque ella es la madre de todo lo que es la prostitución, lo que es los pecados sexuales, y ella tiene autoridad, es un demonio que se presenta como mujer y tiene autoridad para manejar a esos espíritus inmundos y atacar espiritualmente, específicamente a los hijos de Yahweh. Entonces vamos a entrar ahora a la Torá, a las Escrituras. ¿Qué quiere decir la Biblia, las Escrituras, la Torá de Yahweh con respecto a los sueños? Y vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 2:21, Yahweh hizo a caer en sueño a Adán. Dice que mientras Adán dormía, abrió su costado, tomó una de sus costillas, cerró la carne y de ahí formó la mujer. ¿Qué hizo Yahweh? Lo hizo caer en sueño profundo. En otras palabras, con palabras de hoy en la actualidad, le dio anestesia y lo hizo dormir profundamente. Génesis 15:1, Abraham, el padre de la fe, el primer hombre que Yahweh le cambió el nombre, le dijo: de Abraham serás Abraham, padre de naciones. Y porque te hice cruzar el río en la antigua Babilonia, en la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, de ahí te saqué, por eso te vas a llamar hebreo, le dijo Yahweh a Abraham. Y dice ahí la escritura que Abraham tuvo una visión. Génesis 46:2, Yahweh le habló ¿a quién? A Jacob a través de una visión. Es decir, que no solo Yahweh puede hablarnos a través de sueños, sino también a través de visiones. Y pocas veces Yahweh me ha hablado en visiones. ¿Y qué son las visiones? Las visiones es cuando estamos despiertos, no cuando estamos dormidos. Es cuando estamos orando o es cuando estamos por dormir, que estamos queriendo descansar, pero estamos despiertos, o en algún momento
de nuestro día. Puede ser caminando, viajando, en cualquier lugar. El Ruach nos da una proyección, nos da visiones, películas, donde nos pasa información. Puede ser un suceso, puede ser algo del futuro, puede ser una advertencia, puede ser cualquier cosa. La visión es cuando nosotros estamos conscientes. Jacob dice que vio una escalera descender del cielo. Y dice que vio ángeles de Yahweh que bajaban y subían, bajaban y subían. Abraham tuvo visiones. Y vemos que muchos siervos de Yahweh tuvieron visiones. Y muchas veces Yahweh no habla a través de visiones, más usa los sueños. Pero las visiones también son herramientas que Yahweh usa. En Génesis 41:1 vemos también la historia de José, donde el faraón tuvo dos sueños. Un sueño era las vacas y otro eran las espigas, y José pudo interpretar los sueños. Miren lo que dice Job 33:14. Porque Yahweh habla de muchas formas, pero el hombre no entiende. Pero Yahweh habla a través de sueños o a través de visiones. Cuando el hombre cae en sueño profundo, entonces Yahweh le revela su propósito y le da sus instrucciones. Es decir, que Él puede hablarnos a través de sueños o a través de visiones. Jueces 7:13. Gedeón, un gran siervo de Yahweh, tuvo un sueño de Yahweh teniendo la victoria sobre los madianitas, que eran enemigos del pueblo de Israel. Ezequiel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, tuvieron varias visiones. Ezequiel vio el reino de Yahweh, su trono, su esplendor. Isaías también. ¿Y quién más tuvo visiones y sueños? El profeta Daniel. Daniel 2:28 dice, porque hay un solo Elohe, un solo creador, Yahweh, el Yud Hei Bab Hei, el yo soy el que soy, el que revela los misterios. Y Él me ha dado la revelación del sueño del rey Nabucodonosor sobre la imagen. Después tuvo una visión sobre 4 bestias. Y luego tuvo otra visión sobre 2 animales más. Daniel era un hombre que tenía el don de sueños, el don de interpretar sueños y de visiones. Ahora podemos ver ejemplos del nuevo pacto. Mateo 2:12. Yahweh le habló a Miriam y a Joseph y les dijo, no vuelvan a donde está Herodes. Mateo 2:13. Yahweh le habla a José, a Joseph, diciéndole, vayan a Egipto y quédense ahí hasta que yo les diga. Pedro tuvo una visión, dice que estaba orando y dice que tuvo una visión, vio ver un lienzo bajar, un lienzo es como una tela grande, con animales, y Yahweh le dijo, mata y come, 3 veces, mata y come, mata y come. No, ¿cómo voy a comer cosa inmunda? No llames inmundo lo que yo santifiqué, enseñándole a Yahweh que aún Efraín, que estaría entre los paganos, habría redención. Habría salvación y perdón. Pablo, Hechos 16:9, dice que tuvo una visión diciéndole a un hombre que vaya a Macedonia a ayudarlos. Es decir, que los sueños y las visiones son instrumentos que Yahweh puede usar. Pero ¿qué es lo que sucede? La mayoría del pueblo de Yahweh son incrédulos y no creen en los sueños y visiones de Yahweh. Entonces, si Yahweh te da un sueño, una visión,
Quizás lo querés compartir en la congregación con un hermano, con una hermana, con un moré, y no te creen. Por eso les doy un ejemplo que a mí me pasó en los primeros años cuando Yahweh me empezó a hablar en sueños y luego me reveló visiones. Yo lo contaba a los hermanos de confianza en la congregación y aún en el pastor, y ellos no me creían. ¿Por qué? Porque eran muchas verdades espirituales que solamente teniendo el don de interpretar sueños y visiones podían entenderlo. Y hasta que un día Yahweh me dijo: guarda en tu corazón lo que yo te he dado. No lo compartas, solamente a las personas que yo te dé, que yo te traiga. Y muchas veces pasa esto. Yahweh te habla a través de visiones, a través de sueños, y vos vas y lo contás, y te terminan lastimando, terminan siendo incrédulos, terminan diciendo: usted está equivocado, hermana, usted está equivocado, hermano. Entonces tengan cuidado, no se dejen lastimar, no sean lastimados, sino guárdenlo, esos sueños y visiones, porque son tesoros de Yahweh, y oren a Yahweh para que Yahweh pueda traer una persona que pueda ayudarlos a interpretarlos. Por eso Yahweh, desde el principio, Él ha hablado siempre a sus hijos, de muchas maneras. No podemos tomar los sueños de Yahweh a la ligera. Son importantes porque nos puede librar de peligros, nos puede ayudar, nos puede guardar de muchas cosas. Los sueños y las visiones de Yahweh son parte del lenguaje del Ruach de Yahweh. No permitas que los sueños de Yahweh vengan y se vayan, sino que tienen que dar fruto en tu vida. Y si realmente entendés que Yahweh te dio el don de sueños, tenés que pedirle la interpretación. Y si no, orar a Yahweh para que Él envíe a alguien que pueda interpretar esos sueños. Porque yo he hablado con mucha gente durante muchos años y me han contado sueños que han tenido durante muchos años atrás. Y yo le he dicho: mira, realmente eso es lo que Él te mostró, te estaba divirtiendo de esto, de lo otro, de esto, de lo otro, y ya había pasado. Entonces necesitamos valorar cuando Yahweh habla a través de sueños y visiones. Y voy a cerrar el mensaje con estos versículos. El salmista 127, versículo 2, dice el salmista: Yahweh dará su sueño a su amado y le dará su propósito. Salmo 4:8 dice: cuando me duermo y voy a descansar, tú me das la shalom y tú me hablas en sueños. Salmo 116:7 dice: Yahweh es bueno conmigo y puedo descansar y Él me da el sueño. Los salmistas entendían muy bien que Yahweh hablaba a través de sueños. Y si durante este tiempo nunca creíste en los sueños de Yahweh o en visiones, arrepiéntete y ponte a cuenta delante de Yahweh. Porque muchas veces te has perdido bendiciones de Él por no creer que Yahweh pueda hablar a través de sueños y de visiones. Por eso los sueños de Yahweh y las visiones de Yahweh son regalos espirituales, diamantes, piedras preciosas espirituales que Él nos da para que nosotros podamos ser bendecidos. Porque siempre que Él nos hable a través de sueños y visiones, siempre va a ser para nuestro bien. Aunque nos muestre algo malo. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado por dónde andamos, con quién hablamos, las decisiones que tomamos. Él nos habla a través de su Espíritu. Tenemos que pedirle a Yahweh que a través de su Espíritu nos dé el entendimiento, que podamos tener el discernimiento de entender cuando Él nos habla.
Y siempre, cada vez que tengamos un sueño, lo anotamos. Tener un cuaderno a mano y orar al Padre, decirle: Padre, si este sueño es tuyo, confírmamelo. Háblame a través de tu palabra. Háblame a través de un siervo, de una sierva, para que yo no me pierda la bendición que tú tienes para mí y el mensaje que tú me quieres dar. Por eso, valora los sueños y las visiones que Yahweh te da, porque a muchos de ustedes Yahweh les ha hablado, pero ustedes no han podido discernir. Por eso, a través de este mensaje, Yahweh quiere que presten atención, porque el Padre va a hablar aún más en este tiempo sobre sueños y visiones de las cosas que vienen. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos su palabra. Espero que haya sido de bendición y que puedas tomar en cuenta este mensaje, la importancia de guardar los sueños de Yahweh. Poder discernir los sueños naturales, los sueños de Yahweh y los sueños que vienen del enemigo para atacarnos y querer dañarnos. Así que abrazo grande, damos gracias a Yahweh por este mensaje. Compartan este mensaje, un mensaje que cualquier tipo de persona tiene que escucharlo, no solo que sean hijos de Yahweh o algunos que congreguen, también personas que no crean en Yahweh o personas que quizás no son creyentes, también tienen que escuchar este mensaje. Así que compártanlo, porque ese es el propósito, compartir los mensajes para que sea bendición y luz para los demás. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje de los sueños. Bendecimos su palabra y que tengas buen reposo. Estaremos la próxima semana ya iniciando una nueva semana. Hemos terminado esta semana la escuela bíblica del ministerio. Damos gracias a Yahweh, se han graduado muchos hermanos. Bendecimos el nombre de Yahweh y gracias también a todos los hermanos que han sido maestros en la escuela. Ha sido una gran bendición. Y orando y preparándonos para la nueva escuela que vamos a tener ahora en mayo, y estaremos con nuevos mensajes. No te pierdas los mensajes de la semana que viene, van a ser de mucha bendición. Vamos a tener 2 mensajes muy buenos y estaríamos ya llegando al final también en pocas semanas la escuela de niños, así que no se lo pierdan. Abrazo grande, que Yahweh les bendiga como siempre. Gracias a todos los hermanos que siempre están apoyando el ministerio a través de oraciones, a través de manos, de ayuda, a través de sus ofrendas, que también aquellos que puedan ofrendar son de gran bendición, porque a través de la ofrenda podemos suplir necesidades y seguir el ministerio para adelante. Así que damos gracias a Yahweh y seguimos adelante en la senda antigua, seguimos adelante siendo luz en medio de tinieblas. Bendiciones, shalom.